para la reflexión de sus clases la semana entrante, con su familia, con sus hijos, con sus estudiantes. ¿Cómo potencio en mi trayectus? Es decir, en el pedazo de camino mío, las condiciones de los individuos. ¿Cómo potencio la singularidad, la diferencia? O por el contrario, sigo haciendo exámenes en donde todo el mundo saca la misma respuesta, homogenizantes. O me comprometo todos los días más con aquel sistema de gestión de calidad basado en los estándares y en las medidas que hacen que todos hagamos lo mismo a la misma hora y estemos más preocupados por la decadencia del sistema que por la construcción de la persona. ¿Cómo potencio en mi trayectus docente las condiciones de los sujetos? Es decir, del encuentro del ser humano con el mundo a través de la química, de la biología, de lo que el maestro enseña. Y finalmente, ¿cómo potencio en mi trayectus docente las condiciones de las personas? De ese humus que por naturaleza es digno y quiere resonar. Recuerde la metáfora. Usted observa que he utilizado la palabra docente. Significa en latín doceo. Y la palabra doceo originalmente se escribió o salió del sánscrito y se escribió por primera vez, la voy a deletrear, S-E-K. Sec. La S, la E y la K. Eso significaba doceo. Y en sánscrito era venga conmigo. Sígame. Sígame. Los latinos cogieron la palabreja y le agregaron un sufijo. Sec no. Le agregaron el sufijo no. Léalo. Sec no. Y surgió la palabra signo. Miren toda la metáfora que se va generando. La primera es, venga conmigo, sígame. Yo tengo una señal. Yo tengo los signos. ¿Ah, de qué? De la biología. Yo tengo los signos de la química. Pero hasta ahí no quedó la palabra. Luego le agregaron el prefijo in, que significa allí no una negación, sino que significa el lugar privilegiado de. Entonces, ¿cómo quedó? Vamos en signo, que es signo, y le agrego el prefijo in. ¿Cómo me queda? Insignare. Eso que yo sé, se lo puedo enseñar. Por eso una de las misiones capitales de una institución educativa como esta es la docencia. Porque tiene la posibilidad de tener las señales. ¿Qué le dijo la universidad? Aquí hacemos docencia, una de las misiones sustantivas. Y le está diciendo, sec, sígueme. Que yo tengo las señales de la matemática dialogando con la educación y la pedagogía, y por eso se hace licenciado. Ese es el origen y el rastreo que le hemos hecho a la palabra docente, una de las palabras más lindas para referirse al que hace las veces de enseñante, porque a veces la de maestro nos queda muy grandotota. El maestro necesita un mundo de gente detrás de él, es decir, sus discípulos. Solamente la historia de la humanidad reconoce dos. Muy antiguo, Sócrates, y muy cercano, Jesús. Volvamos a la presentación con la que quise inaugurar la segunda parte a través del epígrafe del Principito. ¿Cuáles son algunos elementos
con los cuales quiero dejarlos provocados para pensar la evaluación. Y obsérvese que la palabra pensar la he escrito en bastardilla. Bastardilla es ese tipo de letra que en los computadores en el icono aparece como cursiva. Está mal nominada, se llama bastardilla. ¿Por qué se llama bastardilla? Porque viene de bastardo. ¿Qué era el bastardo? No tanto el diferente, el ilegítimo. Es decir, el que había nacido fuera de la normatividad del matrimonio. Bien, todo lo que usted escribe en bastardilla tiene ese carácter. Por eso se escribe en bastardilla. Porque no necesariamente es producto de un postulado final, legítimo, de una ley, de una ciencia, sino que prácticamente lo que se escribe es como lo que a uno le da la gana, porque es como la mirada que tenemos frente al mundo de la vida, la interpretación, la hermeneusis, la construcción de sentido que le damos al mundo de la vida. Primer elemento problemático para pensar el acto de evaluar. ¿Qué está a la base de la evaluación? Ya hemos dicho muchas cosas, hemos hablado fundamentalmente de dos, de la educabilidad y de la enseñabilidad, pero no me he referido a la categoría síntesis de esas dos. Vamos a referirnos a otras que le pueden anteceder. La primera, la educación. El elemento problemático de lo educativo es el por qué. Esa expresión lingüística, por qué, clama por razones, por explicaciones, por argumentaciones, pues la educación como sistema, como estructura societal, que tiene que ver con el margen generacional, en el sentido de que generalmente un sistema educativo está pensado por una generación adulta frente a otras generaciones venideras para que una categoría que se llama cultura, que reconoce lo vivo de la comunidad, se pueda transmitir, se pueda preservar y se pueda mejorar. Bueno, como la presentación es un poquito larga y quiero dejarles con otra presentación, voy a ir un poco más rápido, dado que las ideas quedan allí por lo menos insinuadas. Las razones de lo educativo entonces son societales, apuntan a las condiciones de desarrollo humano y social, se configuran en un contexto. Los contextos son singularidades, los contextos tienen sellos identitarios. Volvamos al prefijo con, ¿verdad? Que significa juntos, colectivo, y texto significa tejido, entramado. Entonces, ¿qué es un contexto? Linealmente diríamos que es un tejido colectivo, un entramado colectivo. ¿De qué? De geografía, de idiosincrasia, de historia. El sello identitario puede estar en el lenguaje, en el idioma, en las costumbres, en las representaciones sociales, en los simbolismos, en los imaginarios, en un paisaje, en un valle. Por ejemplo, hablar del Valle del Cauca para los tulueños es hablar de un contexto privilegiado por una forma geográfica. Pero finalmente es la categoría cultura, la categoría síntesis de las preocupaciones educativas. Miremos la segunda. La hemos expresado de manera tangencial, de manera explícita no la hemos dicho. Nos hemos referido a la pedagogía de manera un poquito tangencial. La pedagogía es reconocida desde otro elemento problemático, ya no desde el porqué. El porqué, lo argumentativo, está desde el sistema, la educación. Pero el para qué, que tiene que ver con lo intencional, con las razones, con las búsquedas, con los puertos siempre de partida, no con los puertos de llegada, no con los perfiles, sino con las grandes aspiraciones de la humanidad, tiene que ver la pedagogía. Esas intenciones formativas se preocupan por el asunto de la formación, y no la formación en términos de uniformidad, sino de que cada uno se llegue a dar la forma
que él quiere tener. Miren lo diferente. Ejemplo de caricatura, el gimnasio. Usted va a un gimnasio a darse la forma. Y esa forma no podrá ser la del compañero vecino, por más que le admire los bíceps, los tríceps y los cuádriceps. Así no se pronuncia, ¿cierto? ¿Cómo se nota que ese profesor no va al gimnasio? Ese para qué tiene que ver con el carácter perfectible de la naturaleza humana y con una metáfora que nos invita a pensar el trabajo desde la tierra misma, como la misión del labriego. Geos significa tierra y orgón, trabajo. El trabajo desde la naturaleza de la tierra. Ya no es tanto desde el sembrador, como nos han comparado a los maestros. Aquí es desde el labriego, es decir, aquel que así sea con dolor, escarba con el arado la tierra, para que ahora sí, el mismo estudiante, la misma persona desde su condición de humanidad, sea su desde los autocuidados, sea su propio sembrador. La categoría síntesis es una metáfora de la forma geórgica de considerar la condición humana. El otro elemento problemático es el quién. De este ya hemos hablado un poco o mucho. El quién, centrado en la condición de educabilidad. El atributo de la educabilidad. La respuesta del elemento problemático, ¿quién? Es el ser humano. Y ya lo hemos descompuesto nominalmente, por lo menos para explicarlo y entenderlo, desde ese humus, en términos de lo que hablábamos del individuo, el sujeto y la persona. En búsqueda de unas posibilidades de desarrollo. Volvamos a jugar a los prefijos. Despeinada. Estoy negando lo que sigue. Desorganización. El prefijo es una negación. Arroyo con Y sería un... Aquí casi hay un arroyo. Bueno, es una fuente de agua. Pero con el Y... Aquí hay un arroyo. Está comprimido, apretado, como encarcelado. Por eso cuando hay un accidente y dicen lo arrolló, generalmente es para dar a entender metafóricamente que dio vuelta sobre sí mismo, lo arrolló. Eso lo aprisionó. Y observe cuando yo le aplico el prefijo. Un desenvolvimiento. A eso apunta los intereses pedagógicos, al desenvolvimiento de la condición de humanidad, al despliegue de las condiciones de educabilidad de ese ser humano. Si esa matemática que enseñamos y que aprendemos, si esas ciencias sociales que enseñamos y que aprendemos no apuntan al desarrollo, al desenvolvimiento de la condición de humanidad, no están para este momento. Contemporaneizar esas disciplinas es ponerlas al servicio de la condición de humanidad. La educabilidad es, dijéramos, la categoría que cierra la pregunta por el quién. Y la pregunta por los conocimientos que tienen que ver con las disciplinas es la pregunta por el qué. Voy a ir más rápido porque esto ya nos habíamos referido. Ese qué que se distribuye en muchas geografías,
Y llamamos geografías a los campos de conocimiento, a las regiones de conocimiento, a las áreas de conocimiento, a las disciplinas, a los saberes y en tantas otras formas que en las instituciones llamamos organizadores curriculares, ejes problemáticos, núcleos problemáticos, intereses de los estudiantes que son acuñados por los diferentes conocimientos acerca del mundo de la vida. Esta pregunta por el qué se sintetiza categorialmente en la enseñabilidad. No es sinónimo de enseñanza. La enseñanza es un proceso generalmente protagonizado por el maestro que activa la relación entre las disciplinas y la intimidad de la naturaleza educanda del estudiante. Pero entonces, ¿de qué no hemos hablado? ¿En dónde queda la didáctica? ¿A qué vamos a llamar didáctica? A una suma. Es el qué en su intimidad, es decir, es el inglés, es la química, la intimidad del inglés, la intimidad de la clínica, es decir, la estructura epistemológica de la disciplina, más la estructura, la intimidad de la condición humana. Una tía mía en Aguadas decía, eso es como arrejuntarse. Por aquí también se habla del arrejuntamiento. Un día fui a visitarla y me dijo, le pregunté por alguien, me dijo, no, esa se arrejuntó. Ese arrejuntamiento es ilegítimo, ¿por qué? Está hablando de una condición ilegítima, una condición que se tiene que dar de acuerdo a una necesidad y a un contexto. La caricatura es para querer decir que la relación entre la educabilidad, es decir, el qué, y la enseñabilidad, es decir, el quién, nos da como resultado la didáctica. Quiere decir esto, y esto es revolucionario para el momento, que la pregunta por la didáctica no es el cómo. ¿Sí? Como hemos esquivado la real pregunta por la didáctica, por eso no desarrollamos didácticas, por eso la pedagogía se instrumentalizó y la clase es un activismo. Didáctica no es llevar los niños al laboratorio. Didáctica no es que hagan un trabajo de campo. Didáctica no es que hagan una recitación. Didáctica no es que jueguen. Esas son estrategias metodológicas que se derivan de la comprensión de una didáctica. La didáctica es todavía del campo teorético y corresponde a la relación de dos intimidades. Cuando el maestro reconoce la intimidad en su naturaleza educanda de Alejandra y la intimidad en su naturaleza epistemológica de la geografía, entonces podrá pensar en una didáctica particular para Alejandra, que tiene tal edad, para tal contexto y desde tal disciplina. Por eso, hoy se pone en duda si existen o no didácticas generales. Porque las didácticas generales parecen más bien unas metódicas que son comunes y que se vuelven como formas de ejercitar lo aprendido o para aprender, como por ejemplo la misma planeación, la técnica del laboratorio. Claro que si hay una didáctica allí, siempre y cuando el laboratorio esté preparado en términos de las necesidades de Aleja y de las posibilidades de las ciencias naturales o la matemática en ese sentido. Cuando, en palabras de mi tía, cuando arrejunto dos intimidades, el saber que se enseña y las necesidades de desarrollo humano de ese estudiante, estoy considerando el plano resolutivo de la didáctica. La categoría sintética de la didáctica es la posibilidad de la comunicabilidad de ese saber. Claro, ese saber necesita otra expresión y es el metodológico. El metodológico sí da cuenta del cómo. Este ya es un asunto del método.
de algo que tiene que ver con la enseñabilidad también, y que ya lo construíamos en forma de trieje o de circuito relacional derivado de una tría, cuando hablábamos de cómo lo abductivo es el gancho bipolar que permite que la inducción y la deducción no se distorsionen, no se pierdan. Hagamos un ejemplo de inducción. Sucedió, vuelva a su niñez cuando estaba en primero, cuando estaba en la escuela. ¿Quiere volver un momentico? ¿Me ayudan a hacer el ejercicio? Muy bien, niños. Están en primero niños. Hagan el esfuerzo sin engañar al vecino, de cerrar los ojos. Le va a demorar, tranquilo que yo no lo voy a asustar. Cierre los ojos. Levante a la izquierda. No abra los ojos, o si no, no lo disfruta. Con un movimiento de la mano, señale el norte. Con un movimiento de la mano, señale el norte. Con la mano levantada, abra los ojos. Baje la mano. Vea, ¿sí ve que se desorganizó la clase? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué es ese desorden cognitivo? Usted que está grabando todo, ¿cierto? Vio manos para todos los lados. Hasta había uno que estaba haciendo así, ¿cierto? Nos acordamos como estamos en preescolar todavía, niños. ¿Se acuerdan que ayer la maestra nos enseñó los puntos cardinales asociados a la lateralidad? De ahí viene ese problema. Pregúnteselo a un psicólogo y verá. Mire, ese es un concepto astronómico. Astronómico. Parecido al de los meridianos y paralelos. ¿Hacemos otra pregunta? No, mejor no, ¿cierto? ¿Ah? Como la pregunta siguiente. Hagamos la pregunta, ya no de primero de primaria, sino la pregunta por ahí de tercero. Que dice que los meridianos son líneas imaginarias que dividen la Tierra de yo no sé dónde a yo no sé dónde. Bueno, mire cómo lo señala con la lateralidad, ¿cierto? Muy bien, ella sigue allá lateral con izquierda y derecha, ¿cierto? Sigue con izquierda y derecha trabajando un concepto que es astronómico. Cuando estamos en el espacio no hay derecha ni hay izquierda. ¿Sí? Hay norte, hay sur, están los vientos de la rosa náutica. Entonces la pregunta sería, si los meridianos determinan la longitud y yo me desplazo por un meridiano, ¿ya se ubicó en el dibujito? Y yo me desplazo por un meridiano de norte a sur, ¿cambio de ropa o cambio de reloj? Y lo contrario, o lo contrario no, lo complementario, no es lo contrario, lo complementario. Si voy por un paralelo y me desplazo de este a oeste, ¿cambio de ropa o de reloj? ¿Ah? No se desorganizó tanto la clase, ¿cierto? Bueno, es muy probable que en la primera respuesta, o probablemente no, la primera respuesta tiene que ver con que yo tengo una ropa en el norte, porque puede ser allá o puede ser acá, no tiene que ser arriba ni abajo, eso no existe astronómicamente hablando, ni de izquierda y derecha. Yo empiezo en el norte con mucha ropa
Y cuando llego a Colombia, por ejemplo, que está en el Ecuador, pues me empeloto y luego me tengo que volver a poner más ropa para la Patagonia porque allá al pie de los pingüinos me congelo. Pero estoy a la misma hora, no cambio. Pero si voy de este a oeste, ¿cierto? Puede ser señalado así, sí. Porque como no tiene que ver con el arriba y el abajo, entonces empiezo en el este, con la misma ropa, vamos a suponer que esté en Colombia. Como aquí ya cambio de ropa es por la altitud, ¿no? Y estoy cambiando de reloj frecuentemente, como que ya es de noche, otra vez amanecer. Si sienten que hay como en ese ejercicio tan sencillo, de apariencia tan elemental, hay un abuso primitivo del método científico universal, en términos solo de la relación inducción-deducción. Con unos niños que cuando estábamos en primero, todavía disfrutábamos del pensamiento, de la estructura mental abductiva. Eso tiene que ver mucho con las metódicas, es decir, que tiene como respuesta el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Y hay una palabra que no hemos mencionado y que es presupuesto también para los asuntos valorativos y cuyo elemento problemático se responde con el con qué y con el dónde. El currículum ha tenido muchas interpretaciones. Vamos a recordar la más primitiva. En la pasada Semana Santa, con seguridad usted volvió a recrear desde la televisión las películas, esas con mucha pompa, romanas, cuyas escenas se desarrollaban en el circo romano. ¿Quién estaba en el circo romano? Gladiadores, los luchadores, los que corrían y competían en carruajes tirados por caballos. ¿Ellos qué condición social tenían? Esclavos. ¿Por qué competían en el circo? Por la vida y por el estado de ciudadanía, es decir, por la libertad. Qué terrible origen tiene el currículum. La primera acepción es carrera y se refería a la pista donde se hacía toda la carrera de caballos, pero también se jugaba la vida allí en la lucha con las fieras o con otros seres humanos. Ganar la carrera, vencer la pista, eso significa currículum antiguamente. Currículum, carrera. De allí, era acepción académica de currículum, sea el currículum vitae. Muéstrenme su carrera. Vamos a desentrañar la metáfora. Muéstrenme usted cómo ha pasado de la esclavitud a la libertad. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento de su personalidad? Muéstreme las evidencias de que ha estudiado, de que ya no es esclavo, de que se ganó la libertad y puede ejercer una profesión. Estoy haciendo la asociación simbólica con la metáfora de la carrera de la esclavitud. Por eso el currículum no puede ser lo que la ley general dice. Un conjunto de un mundo de pendejadas. Entonces yo me imagino el que hace currículum con una canasta inmensa. El currículum es el conjunto de, y échele, recursos, profesores, y sistema de gestión, es lo último que se inventaron, o que se han inventado. Y cada cosa que nos vamos inventando hace parte del currículum, en términos cuánticos, como si fuera una sumatoria. Volvamos a la metáfora vieja. El currículum, así como en Roma, tiene que convertirse en el proyecto de vida individual y colectivo de los seres, considerados humus, individual y socialmente. El currículum no puede ser una suma de cosas, porque bastaría entonces tener un excelente presupuesto.
Y eso no nos garantiza, un excelente presupuesto no nos garantiza que los proyectos de vida, seres humanos, individual y socialmente considerados, sean exitosos o por lo menos apunten a las aspiraciones de felicidad. El currículum se vuelve entonces responde entonces al elemento problemático del con qué y del dónde. Es, en términos de Lundgren, el texto. Es decir, es un tejido que se lee en un contexto y desde un contexto, es decir, en forma colectiva. El currículum desde esta mirada tiene un carácter sociocultural y apunta a la construcción de sentido. Por eso la construcción de sentido supera los significados, pero parte de las significaciones. Por ahí faltando un cuarto para las 3, o sea, dentro de unas 4 horas, muestro la última diapositiva. Esta es preliminar. El día que la leí, realmente lloré. Pareciera una tontería, no sé, les quiero regalar este llanto mío, que en términos de Amparo Grisales sería me ericé. Aunque en términos de un académico compañero mío diría, no, a mí me brotó. Bueno, se encontraron el pájaro y la tortuga. Y le dice el pájaro a la tortuga, oiga mija, ¿cómo puedo enseñarte a cantar cuando amas de tal modo el silencio? ¿Cómo puedo enseñarte a volar cuando eres feliz atada al suelo? Y la tortuga no se quedó corta. Vea, mijo, ni tú ni yo podemos vencer la ley que rige mis pasos y tu vuelo, pero no es imposible que te cuente mi tierra y me narres tu cielo. En una sinopsis de investigaciones publicado por la UNESCO y Colciencias, Carlos Augusto Hernández, en la página 42, y el texto se llama Navegaciones. Como para pensarlo un ratico, como en el corazón de esta frase, de este diálogo imaginado, está el asunto del respeto por el otro, del reconocimiento del otro, que el otro existe, que no es abstracto, es concreto, es visible, pero lo invisibilizamos mucho. Con la evaluación lo invisibilizamos todos los días. Profesor, voy a hablar en términos de caricatura. Póngale cuidado a sus estudiantes cuando ellos van a la cartelera a ver la lista de notas. Allí no hay sino uno visible. Usted que se paró en la desgracia de todos los otros. El primero, el que sacó la máxima nota. Así la máxima nota haya sido 3, una medianidad, pero es el visible. ¿Cómo con la nota invisibilizamos al otro? Bueno, usted dirá, entonces, ¿cómo hacemos con el sistema? Ah, pues quite el sistema, porque no quita la evaluación. ¿Quién le dijo que la evaluación era un asunto de la institución y un asunto del maestro? Ese señor está loco. Sí, pareciera una locura. La evaluación es un problema del que aprende. Pero como no hemos desarrollado desde lo educativo una estructura de conciencia que nos permita decir, profesor, yo no voy a volver a su grupo por esto y por esto, yo voy a pasar ya, o que me permita decir, usted no me tiene que aprobar, soy yo el que me apruebo o me desapruebo, yo voy a repetir el seminario. Claro, el sistema no nos ha permitido desarrollar o montar en nuestros propios carros
en nuestros propios autos, que no es más que desarrollar una estructura de conciencia. ¿Cuáles son los carros propios? Pues el autorrespeto, el autoconcepto, la autonomía, es decir, el gobierno de sí mismos. De eso que si uno quiere, pues sale y se va cuando quiere. Hay un ejemplo de autonomía. Hagamos una pausa desde los conceptos para que podamos hacer una reflexión. Los invito a hacer una reflexión de Juan de Dios, desde el poeta Juan de Dios Peza, el mexicano, cuando él nos propone, en un bello poema, nos propone ver la naturaleza del niño. Yo les quiero regalar este poema, que lo recreemos en el sentido de que aquí está la chispa de lo evaluativo. Si yo evalúo con preguntas, ¿cuál es el valor que tienen las preguntas? Generalmente la pregunta ondea en todas las evaluaciones. Las preguntas siempre vienen del maestro. Las preguntas no evaluativamente desde el estudiante. Un ejemplo de cómo la pregunta deviene naturalmente del que aprende, no necesariamente del que enseña. Y están entonces la abuela con el niño. Y dice el narrador, la señorita nos va a ayudar a pasar la lectura mientras yo la leo. A los que buscan dramas algo extraños doy este, que por breve no desvela. Personajes, un niño de 6 años y Juana de 60, que es su abuela. No, en el original no dice 60, es que yo como que me quería parecer. En el original dice 80. Hablan y nada la atención les roba. Ella desde un sillón, él en su cama. La escena es en el fondo de una alcoba que brilla a media luz. Comienza el drama. Abuela, cuéntame un cuento. Ah, sí, te voy a contar un cuento. Una vez, 2 sencillos labradores encontraron 2 aves cierto día. Abuela, espera. ¿Qué son aves? Pajarillos. Ah, sí, tienes razón. Ya lo sabía. Mire cómo preguntó el niño. ¿Qué son aves? Utilizó el elemento problemático por excelencia, el más científico. ¿Qué es? El elemento problemático que indaga por la naturaleza de los asuntos. Así como el por qué indaga por las explicaciones de los asuntos. Así como el para qué indaga por las intenciones, intereses y finalidades de los asuntos. Prosigo y no interrumpas esta historia. No, no vuelvo a hablar, te lo prometo, abuela. Oye y fija mi cuento en tu memoria. ¿Y lo diré a los niños en la escuela? Una vez 2 sencillos labradores hallaron en un árbol suspendido el nido de 2 pájaros cantores. Dime antes de seguir, ¿cómo es un nido? Otro elemento problemático importante, que invita a que sobre el fenómeno se describan los procesos o se puedan intervenir. Tus preguntas avivan mis congojas. Un nido es un palacio. ¿Qué me dices? Es un palacio alzado entre las hojas para vivir 2 pájaros felices. Allí se abrigan del invierno insano. Allí van a arrullarse hora tras hora. Y así como tú rezas muy temprano, allí cantan a Dios en cada aurora. ¿Y serán muy bonitos? Maravilla, en tanta pequeñez, arte tan rico. Abuela, ¿son de piedra? Miren la lógica del discurso del poeta, cuando desde el cómo surge la descripción, el qué surge el origen, o desde el por qué surgen las explicaciones. Son de arcilla, con hebras 1000 tejidas con el pico. Mas no pierda la historia peregrina y volvamos al par de labradores que al fulgor de matutina hallaron aquel nido entre las flores.
se acercaron al árbol corpulento donde estaba el palacio suspendido. El palacio, ¿lo ves? No sigo el cuento. Ya te dije que un palacio en un árbol es un nido. En él estaba un pájaro y para darles calor, dicha, consuelos a tiernos pajaritos. ¡Qué alegría! ¿Sus hermanos tal vez? No, sus hijos. Temeroso al mirar a dos extraños, escondió a sus polluelos inocentes. ¡Ay, de mi abuela! ¿Les hicieron daños? Si los han de matar, no me lo cuentes. No comprendes aún en tu inocencia los nobles cultos en las almas fijos. Un padre siempre inspira reverencia a quien lo ve cercado de sus hijos. Y lo mismo en las aves que en los hombres, en el espacio azul o en el abismo. Grutas, nidos, hogar, cuestión de nombres. El amor paternal siempre es el mismo. El pájaro del cuento, receloso de la intención de aquellos campesinos, les habló. ¿Cómo hablaba? ¡Qué curioso! Hablaba como yo. No, con trinos. Con trinos, no interrumpas. ¿Cómo es eso? Basta de preguntar y escucha. Escucho. ¿No sientes tú cuando me das un beso que sin hablarte yo te digo mucho? Pues no lo sé explicar. Un dulce acento inimitable, arrullador, divino, con que un ave saluda al firmamento al ver el nuevo sol. Eso es un trino. Eso es un trino. Sí, con él expresan las aves de sus dichas el tesoro. Abuela, ¿y qué? ¿Las aves no se besan? Ah, tal vez, pero en verdad lo ignoro. No hagas a cada paso esas preguntas que resolver no puedo ni me toca. Tal vez se besen las que viven juntas. Ah, ¿y se pueden besar sin tener boca? Me tiene en infernal batalla la gran precocidad de tus antojos. Sábelo, chiquitín, sábelo y calla. Los pájaros se besan con los ojos. No, no es verdad, abuela. ¡Qué osadía! Es decir, que yo miento. Vaya un chico. Abuela, yo he visto a tus canarios cierto día dándose de comer de pico a pico. Ah, pero dar de comer es dar un beso. Ya con el chicuelo veterano. Pues, ¿por qué los canarios hacen eso? Tú me das la comida con la mano. ¿Por qué lo hacen? No sé. Ya me provoca esa curiosidad tan obstinada. No se besa tan solo con la boca. Abuela, ¿pues con qué? Con la mirada. Y a un niño como tú, débil e inerme, que no conoce el mal ni le acobarda, viene a besar sus ojos cuando duerme, lleno de amor el ángel de la guarda. Ese ángel está aquí. ¿Dónde, abuela? A tu lado. Abuela, ¿entre tú y yo? Sí. Abuela, yo no lo veo. Ningún mortal a un ángel ha mirado, sino con la esperanza y el deseo. Y quien tal ventura conseguir alcanza es porque tiene el alma limpia y pura. Dime, abuela, ¿qué cosa es la esperanza? ¿Volvió al qué? ¿Qué cosa es la esperanza? Ay, la abuela está enredada. Una cosa muy clara y muy oscura. Lo que quieres hallar más adelante, lo que estando de lejos ves enfrente, lo que al ser más oscuro es más brillante. ¿Me entiendes? No. Pues calla, impertinente. Me llevas por tan ásperos caminos que junto a ti desfallecer me siento. Me haces hablar de besos y de trinos y no me dejas proseguir el cuento. ¿El cuento? ¿Cuál cuento? Picaruelo. ¿Has olvidado el encuentro de aquellos labradores con el nido de un pájaro encantado oculto entre las ramas y las flores? Sí, lo olvidaste ya, cesa mi empeño de contar esa historia. No prosigo. Cierra los ojos, velaré tu sueño. Soy tan dichosa cuando estoy contigo. ¿Me quieres mucho? Sí. Te quiero tanto que por eso me ves tan afligida. A mi avanzada edad me causa espanto saber que pronto perderé la vida. Abuela, ¿te da miedo morir? Por ti me aflijo, no por un mundo donde impera el dolo. Ay, si murieras. Ay, qué bueno. Ese me lo inventé yo. Calla, entonces, hijo, ¿qué podría ser de ti? Te quedas solo. Ah, ¿no dices que está un ángel a mi lado que vela mis acciones noche y día? Él me acompañará, muy bien pensado.
No llores, dame un beso, madre mía. Fija el niño en la anciana sus miradas, en las que amor inmenso se revela. La besa y sus mejillas sonrosadas se empapan con el llanto de la abuela. Reina un silencio santo, nada roba la pompa augusta que la escena tiene, como que están besándose en la alcoba, un alma que se va y otra que viene. El aplauso lo recibió el poeta, porque de manera magistral nos está recordando que esa naturaleza infantil no puede cesar. ¿Cómo es que después de los 7 años, 9 años, 10 años, 11 años, 35 años, y a medida que pasa el tiempo, en vez de ensancharse nuestra personalidad desde las preguntas, pareciera achicarse porque ya no tenemos preguntas? La escuela debe permitir, y si para algo tiene que servir la biología, la química, que es el lenguaje con el cual estamos nominando e interpretando el mundo, para que ese estudiante, ese niño, todos los días se pregunte más. Porque las preguntas no surgen de la ignorancia. Hagamos un ejercicio mental. Voy a decir una palabra académica, y usted me va a responder, por favor, levantando la mano. La palabra es Copán. La C de casa, la O de oso, la P de papá, la A de Alejandra y la N de nada. Copán, con acento en la A. Copán. Copán. Levanten la mano los que saben qué es. ¿Nadie sabe? ¿Ni uno solito? Los que creen saber. Copán, C-O-P-A-N, Copán. ¿Quién sabe qué es? ¿Usted sabe? Yo estoy muy atento a todos los movimientos. Se acaba de dañar una grabación. Muy bien. Bien, como no saben qué es Copán, el profesor sabe algo de Copán, pregunten. Pero miren cómo va a cambiar la pregunta. Copán es el nombre que recibe una ciudad prehispánica en Centroamérica, cuyos restos se encuentran como en la península del Yucatán y fue habitada por los aztecas. Por los mayas, perdón, como nuestro equivalente a Ciudad Perdida, o para los incas Chichén Itzá. Esta es prima hermana de Machu Picchu para los incas, es prima hermana de Chichén Itzá. Bueno, Copán. Muy bien. Esa Wikipedia les funcionó. Hágame una pregunta, ya no para responderla yo, sino él. ¿Quién tiene una pregunta sobre Copán? ¿Puede formular una? Hazla. ¿Quiénes eran los habitantes? Observe la pregunta. ¿Quiénes eran los habitantes? Esa pregunta ya es una pregunta que no surge de la ignorancia, sino que tiene una categoría presupuestada. Surge del conocimiento. Por eso ahora no se podían preguntar realmente. El uno preguntaba qué, el otro quién, el otro se parece a una copa grande o no, es una sigla de un sindicato. No podríamos como decir qué era. Éramos como trayendo la pregunta, buscando la pregunta traída de los cabellos. Pero ahora alguien se podría preguntar cuándo fue fundada y cuándo fue destruida. ¿Por qué desapareció? Si ve que ya hay un presupuesto, ¿cuál fue el presupuesto? Solo bastó una categoría, ciudad, y otra categoría, maya, y otra categoría, Wikipedia, civilización. ¿Sí ven? Ahora sí me puedo hacer preguntas. ¿Qué tal si volteamos la torta
y en vez de llegar en el momento de la evaluación con las preguntas para que nos den respuestas, le decimos al estudiante que se haga la pregunta. Porque si no sabe, no podrá preguntarse. Y de la calidad del elemento problemático y cómo lo utilice, podré yo valorar cuánto sabe, cómo sabe y a qué sabe. Hay un elemento como presupuesto de la evaluación que he venido mencionando tangencialmente cuando hablo de la construcción de sentido. Quisiera que lo desarrolláramos un poco. Generalmente cuando los maestros se nos asigna una tarea como enseñantes, lo primero que hacemos es ir a estudiar o recordar lo que estudiamos respecto a eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el saber disciplinar es lo que se va a llevar a la clase. Vamos en búsqueda de los contenidos, vamos en búsqueda de los significados, vamos en búsqueda de los lugares comunes. Son tan comunes que están en la enciclopedia, tan comunes que están en los libros, tan comunes que están al acceso de toda la academia. Y allí es donde bebemos para después ir a la clase y transmitirlos y enseñarlos a los estudiantes. Pero el que llega a estudiar eso, ¿con qué llega? Hoy en día abundan ya las investigaciones acerca de los imaginarios, de las representaciones, que nos están dando cuenta de que ese presupuesto con el que el estudiante llega es necesario evidenciarlo. Cuando no se hace evidente, el maestro tenderá a repetir todos los días los significados. ¿Por qué? Porque no confronta con la significación. Entonces, por más didáctico, por más metodólogo, por más sabio que sea, no logra que lo que enseña le permita movilizar cognitivamente al estudiante para que pase del preconcepto al concepto científico. Pero se necesita, como diría el psicólogo, que hable, que se desahogue. ¿Para qué? Para que pueda entrar el concepto nuevo y transformar el preconcepto en concepto científico. Pero no basta eso. Necesitamos que el maestro, ahí sí, desde la intimidad de reconocer ya el preconcepto, el concepto científico, haga que el estudiante lo confronte mediante la estrategia que ha diseñado para que él haga una construcción de sentido. Es decir, vaya más allá, vuele alto, cognitiva, conceptual y metodológicamente. Y pueda desde una hermeneusis de vida, que es lo que voy a describir en la diapositiva, pueda desde una hermeneusis de vida decir que sí aprendió, es decir, que se liberó. Miremos entonces cómo sería la aplicación de lo que llamamos el círculo hermenéutico y la evaluación. ¿Cómo pasar del significado al sentido por la significación? Bien, cada clic es pensado para que usted haga una movilización desde lo visual. ¿Sí se alcanza a ver la rayita? Sí. Estamos sugiriendo no una ruta, sino una manera de ruta. Primera fase, solo para la linealidad de la explicación, pero no porque parta de allí. Los significados hacen alusión a los lugares comunes, al deber ser, a lo que la academia ha planteado. ¿Qué es célula? Desde la biología, eso aparece más o menos igual en todas las enciclopedias. ¿Cuál es la significación? La situación, la realidad, el lugar connotado. Tal vez en cuanto a célula ya no sea biológica,
sino aquí hay una connotación para referirse a la familia. ¿Ven cómo el significado lo tomo de la biología, pero está significando algo? Hay una connotación particular para la familia. Pero desde la tecnología yo puedo hacer una construcción de sentido para el aparatico ese que afortunadamente no ha timbrado hoy, que se llama celular. Vamos a dar un ejemplo de caricatura que nos ayude como a comprender mejor cómo es eso del círculo hermenéutico y cómo hacer una movilización cognitiva. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Me quiere ayudar usted aquí? ¿Sí? Venga pues. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Fernanda. Venga pues, Fernanda. Bueno, tranquila que todavía no huele a sancocho derramado. Bien, voy a decir una palabra. El ejercicio que yo le propongo a ella, hágalo cada uno. Voy a decir una palabra y tú me dices lo que tenías en mente, qué imagen te llegó. Bandera. La de Colombia. La de Colombia. ¿Hizo el ejercicio? ¿Usted? Diga la imagen que tenía. Amarillo, azul y rojo, están emparentadas, ¿cierto? ¿Quién pensó Cruz Roja? ¿La Cruz Roja tiene bandera? ¿Quién pensó en el Nacional? Nadie. ¿Quién pensó en el América? ¿Quién pensó en el, cómo se llama el de aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu equipo? Cortuluá. El glorioso. Cortuluá. Bien, cuando ella dijo Colombia, dejó por fuera al equipo de fútbol. Es una caricatura, ¿sí ven? Bueno, ¿y qué es bandera? Entonces vamos a los significados. Ven, Fernando. Vamos a los significados. Bandera. Estaríamos de acuerdo que es un símbolo, pero no nos podríamos quedar en símbolo, porque se nos confunde con los números, que también lo son, o con algunos químicos. H2O es un símbolo, o en el tránsito hay símbolos, o una figura, o la cruz es un símbolo que podría ser un símbolo cristiano, o otro tipo de cruz. Tenemos que agregarle un apellido a bandera. ¿Tú cuál apellido le agregarías? ¿Símbolo qué? Patrio. No me deje otra vez el equipo de fútbol por fuera. Ah, por ahí está mejor, ¿cierto? ¿Sí ves que no puede ser símbolo patrio? Porque me deja el equipo de fútbol por fuera. Y me deja una familia que también tiene bandera. Símbolo identifica que, por ejemplo, la tradición. Identifica valores. ¿Es identitario de qué? Vamos a decirlo con una palabra para ahorrar tiempo en el ejercicio. Es un símbolo heráldico. Heráldico con H, la heráldica. Pero el escudo es otro símbolo. Y esta mañana, al iniciar el evento, cantamos 2 himnos como símbolos heráldicos de la institución. ¿Qué hacemos con el himno? Lo entonamos, esta mañana lo hicimos, lo cantamos. ¿Qué hacemos con el escudo? Aquí está, lo imponemos para la protección. ¿Y qué hacemos con la bandera? La izamos. La izamos. Bandera, símbolo heráldico que se iza. ¿Ya? Agotamos el significado, el lugar común. Ahora sí, agréguele todo lo que usted pensó. Hay patrios de diversas instituciones, gracias. Cuidado, se me luxa eso. Hay patrios, hay de diversas instituciones, las hay de 3 colores, pero de 10, de uno solo, con escudos, sin escudos. Las hay de papel. El significado, cuando el maestro se enfrenta al significado,
tiene la obligación de ir a la ciencia y a definir las cosas de lo universal a lo particular. ¿Por qué? Porque se torna esencialmente deductiva. Pero como somos abductivos, entonces, ¿qué opina cuando su hijo adolescente le dice, mamá, no vaya a la reunión así que está muy bandera? ¿Por qué no saluda no era novia suya? No, la dejé por bandera. O el muchacho o la muchacha también le dice, ¿usted por qué no está con Ricardo? Eso es muy bandera, muy boleta. Expresiones, por lo menos que en mi tierra, son comunes o más o menos sinónimas para mostrar como cierto rasgo despectivo porque alguien es muy notorio o que alguien tiene cierto estilo o forma de vestir o de ser. Mire cómo en el argumento del adolescente ya no hay un significado, sino que hay una connotación, una significación. Pero cuando decimos que el 9º semestre de las licenciaturas de esta institución abandera el 4º encuentro, ¿qué queremos decir? Ya la palabra bandera no se asocia con patria, ni se asocia con algo despectivo. Ya está significando otra cosa, tiene un sentido distinto. Ese sentido es el liderazgo, la visibilidad. Abanderar significa entonces aquí llevar adelante, distinguirse, liderar un proceso cualquiera o un proceso particular. En el ejemplo de bandera, observe que hemos hecho el tránsito del significado al sentido por la significación. Maestro, cuando llegue a clase, deténgase en la significación. Espere un momentico, no enseñe todavía el conocimiento científico. No se apure, no sea tan atacado. Dicen en mi tierra. Déjese acelere, no me lo ponga al piso, también se dice así por allá. Ajá, mejor dicho, no se banderíe. Espere un momentico, no sé, es que yo tengo que dar la clase de tal cosa, espere un momentico. Explore en sus muchachos la significación de lo que usted lleva. Permita que ellos vomiten eso, lo expresen, se desahoguen. Su didáctica, su estrategia metodológica deberá dar cuenta de que él haga una confrontación entre la significación y el significado, para que luego, desde la evaluación, él pueda dar cuenta del sentido. El sentido es una construcción, es el siendo, es lo que da cuenta de que el otro está mostrando posibilidades de recrear lo que aprende. Y ese siendo es muy importante. Generalmente cuando usted no explora las significaciones, usted está frente a estudiantes. Seres humanos que están matriculados en la institución y que cumplen un rol. Pero cuando usted explora la significación, usted está anteeducándose. Porque es que usted y yo somos un gerundio, es decir, somos un ando, somos una posibilidad, somos una esperanza. El sentido es un elemento de la pedagogía crítica que cuando el maestro lo aplica, entra en el plano de promover estructuras de conciencia que lo llevan al sujeto, llevan al ser humano a condiciones de liberación, a intereses emancipatorios. En esta parte final, como preámbulo al almuerzo, quiero referirme a qué nos parecemos usted y yo cuando fungimos de posibilitadores de la formación humana. Y hemos elegido un dominio simbólico que nos ayuda a habitar el texto y el contexto, el dominio simbólico de la metáfora. Además que bien utilizado ayuda mucho para que nosotros y nuestros educandos
generen y movilicen estructuras cognitivas. Como gran portada hemos elegido al Ícaro. Recordemos la historia de ese dios mitológico griego que teje las alas en la isla donde estaba prisionero, le enseña a su hijo a volar, pero las alas están amarradas, las plumas, la hechura está sostenida por cera. Y le dice, ni tan bajo que se estropeen y se llenen de agua en el mar y se te dificulte alzar el vuelo, pero tampoco tan alto, tan elevado, que se derrita la cera y puedas morir, sucumbir en el vuelo. Esta metáfora que nos llama al equilibrio, a los anhelos de ascensionalidad, pero con polo a tierra, que nos habla de la libertad, pero de la libertad situada, no de cualquier libertad, es la que inaugura esta parte final sobre a qué nos parecemos los maestros cuando estamos apoyando la promoción humana en términos de la formación. 3 grupos. El primero, 2 artistas. El segundo, unos personajes arquetípicos y mitológicos. Y el tercer grupo de metáforas, unas escenas, unos oficios, unos trabajos que hace el hombre. En este primero vamos a reconocer a 2 artistas. Desde lo que los romanos decían que era educación, se refirieron al educare y se refirieron al educere en términos de la formación como 2 posibilidades. La primera, para nutrir al ser humano, y la otra, para potenciar esa condición de humanidad. Una vez, en una escuela de artes, a una escuela de artes llegó un niño y le dijo al que estaba en el primer taller, ¿usted quién es? Yo soy un pintor. ¿Qué hace el pintor? Pues yo cojo los pinceles, la trementina, los óleos y el lienzo y plasmo allí una obra de arte. Poco entendió el niño. Pasó al taller contiguo y le dijo, ¿usted quién es? Yo soy un escultor. ¿Qué hace? No, yo cojo esta piedra y de aquí con la ayuda de los buriles, masas, punzones, yo hago esculturas. Poco entendió el niño. Al tiempo el niño llegó y en el lienzo vio una escena de comedor, lo que llaman los artistas naturaleza muerta, lo que comúnmente llamamos bodegones, esas pinturas representativas de los ambientes de la cocina, de la alimentación, que adornan nuestras casas. Y vio y dijo, ¡ay, esa agua parece de verdad! Y las flores parecen vivas. Y el vaso y la servilleta hasta se mueve en la pintura. ¿Cómo lo hizo? Y miren la respuesta del pintor. Yo ideé el mejor bodegón, la mejor naturaleza muerta, y le agregué al lienzo todo lo que le faltaba para lograr su plenitud. Le agregué luces, colores, formas, atmósferas, transparencias, tridimensionalidad, y he logrado un bodegón, una obra de arte preciosa. ¿Qué hizo el pintor? Nutrió el lienzo. Eso es lo que significa educare, nutrir al otro. Por eso la expresión natural de cuando uno intenta nutrir al otro, desde lo institucional, desde lo familiar, desde la ascendencia generacional, desde la amistad, desde la pareja, está haciendo una acción nutricia en el proyecto de vida del otro, y por eso en esa condición somos alumnos. La palabra alumno no viene de 2 palabras, como tradicionalmente nos han hecho entender.
La palabra alumno viene de una sola expresión, alumen. No hay división, no tiene prefijo ni sufijo, es solo un afijo, solo, y significa alimento. Nos han hecho creer en la historia de algunas Wikipedias de que alumno significa sin luz, por el prefijo a. El origen no es griego para tener ese prefijo, el origen es latino y significa alimento. Por lo tanto, el alumno es el que se alimenta, como en el caso de el educare. El educare tiene una función nutricia. He aquí que estamos todos llamados a ser maestros pintores. Primera metáfora del artista pintor, que practica el educare, es decir, nutre con su ejemplo, nutre con su palabra, nutre con su disposición, nutre con su conocimiento, nutre con su entrega, nutre con su donación de amor al otro, ya sea que sea en relación pedagógica de alumno o en relación amorosa o en relación de pareja, siempre hay alguien que nos nutre, siempre hay un educar en nuestros proyectos de vida. El niño salió asombrado del bodegón del artista y por fin entendió qué hacía un pintor. Pasó al taller vecino al cual ya había visitado y cuando entró donde el escultor le dijo: maestro, ¿usted cómo sabía que dentro de la piedra había un caballo? Porque ya no estaba la piedra informe, sino que había un caballo. Y él contestó: yo ideé el mejor caballo. Si ven que hasta allí es la misma respuesta del pintor. El pintor dijo: yo ideé el mejor bodegón. Y este dijo: yo ideé el mejor caballo. Y le quité todo lo que le sobraba de piedra. El otro dijo: le agregué todo lo que le faltaba. Segunda metáfora artística del maestro escultor. Aquel que encuentra, intuye esa naturaleza y permite que se potencie, que se extraiga toda esa condición de humanidad y se desenvuelva. Se desarrolle ese desenvolvimiento, se dé el despliegue de humanidad. El educare apunta a la condición nutricia y el educere apunta a la condición extractiva de la tarea artística de ser un maestro escultor. Segundo grupo, los personajes arquetípicos y mitológicos. Esta metáfora, la metáfora del hombre Pigmalión, ha sido trabajada contemporáneamente por Fili-Mérieux. Fili-Mérieux es un educador francés, un pedagogo francés, que en Colombia ha sido muy difundido por Armando Zambrano Leal. El pedagogo Zambrano Leal es un pedagogo colombiano, vive actualmente en Cali, muy cerca de ustedes. Cuando tengan oportunidad de traerlo, disfrutan de su presencia y de su sabiduría. Él es el hijo adoptivo pedagógicamente de Fili-Mérieux. Él ha traducido sus obras, algunas de sus obras, entre ellas Frankenstein Educador, que es otra metáfora. La metáfora del hombre Pigmalión nos recuerda al maestro escultor, pero que hace la escultura a su imagen y semejanza, imponiéndola para el otro. Y le dice un día a Pigmalión, que era un artista, le dice a Venus: yo vivo muy solo y muy amargado en esta isla. Ah, pues cásate, no me gusta ninguna de las mujeres que están acá. Es que la quiero de esta manera. Y Venus le dijo: hazla, no eres un artista. Y la hizo a imagen y semejanza. Y como ilustra la diapositiva, la adoró. Dice que se casaron. Y cuenta la historia que él dice que vivió muy feliz, adorándola. Y ella absolutamente desgraciada. ¿Por qué? Porque no era hecha. Estaba encerrada en otra concepción.
en otra idea, en un molde que no correspondía a su propia naturaleza. Maestros, ¿nos parecemos a los Pigmaliones? La forma modélica que absorbe, que no permite libertades. He ahí una forma de la educación que ha privilegiado muchos años. En la escuela hoy de Filimiriu se desarrolla en parte desde la educabilidad como un desafío esta metáfora, como para ampliar conceptualmente de ella. Linda representación de otro mito, en este caso del ave legendaria de Arabia, el ave fénix. ¿Recuerdan cuando estudiamos a Piaget y a todos los desarrollistas? Aquí está comprometida la metáfora del ave fénix. La metáfora del ave fénix es ave legendaria que es tanta su vistosidad y su fuego que muere en su propio fuego, pero luego ella cada 500 años renace de las cenizas. Esta es una metáfora esperanzadora, que si bien nos pone a clasificar el ser humano en términos de sus estadios de desarrollo, a la manera de Piaget, por lo menos permite reconocer que ese ser humano es perfectible y sujeto a maduraciones. Esta metáfora también es desarrollada por Filimiriu y su obra, una de sus obras se llama Frankenstein Educador, en donde no logramos hacer el híbrido, es decir, romper la unidad, desestructurar la unidad, el ultraje, que es lo que significa híbris, sino que logramos es hacer una combinación tan mal hecha de las teorías, de las metodologías, y esos proyectos educativos institucionales son tan revolcados, tan revueltos de tanta cosa. En mi tierra lo llaman ensalada, popurrí, y epistémicamente se le dice eclécticos, que significa confusión. La invitación es, estamos a que nos preguntemos, ¿estamos desde estos proyectos educativos motivando formas monstrencas? Cogiendo lo mejor, entre comillas, de aquí, de allá y de acullá, sin hilos conductores, sin hilos integradores, sin atractores que nos reconozcan desde el contexto, desde las peculiaridades regionales o desde las necesidades propias de la condición humana. Cuando hemos escuchado la historia de Pinocho, la hemos explotado con los niños para la honestidad, ¿cierto? Por aquello de que la nariz se nos vuelve larga. Yo hoy quiero explotarla en la metáfora escultórica desde por qué Pinocho se volvió humano. ¿Recuerdan el cuento? Las mentiras eran un accidente de su personalidad. ¿Pero por qué se volvió humano? Mire quién tiene al lado usted. Por el contacto, por la relación. Pinocho se untó de niño todo el tiempo. Y estaba entre los niños, es decir, estaba prisionero de humanidad, dijéramos así. Implicado de humanidad, comprometido con humanidad, hasta que logró ser un humano. Esta es una metáfora hermosísima para hacer entender cómo las matemáticas, la biología, la química, las áreas del currículo no pueden ser convidadas de piedra en el aula de clase. Estas tienen que estar también untadas de humanidad. Deben ser de la misma naturaleza del que aprende. Si el que aprende es un humano, ¿por qué el inglés no es humano? Si el que aprende es un humano, ¿por qué la biología no es humana? Y más aún, porque el que enseña parece no serlo. Bella metáfora que ya la vimos escenificada en vivo y en directo, y a más de uno nos causó otra vez una emoción particular. Es la forma resiliente que nos lleva a mostrar esa capacidad
insondable que tiene la condición humana para recuperarse ante la crisis, para volver a volver en términos de normalidad ante una catástrofe. Los griegos la escribieron con K y dijeron, eso es separar. Hay crisis cuando se separa. Y los latinos dijeron con C, crisis, oportunidad. ¿Siente usted que cuando hay una situación crítica, hay una catástrofe y hay un viento favorable? Como acuñando el adagio popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El último apartado de las metáforas tiene que ver con algunos estados, procesos o asuntos de la cotidianidad. La forma tecnológica, una preocupación contemporánea, no solamente contemporánea, hoy la hemos hecho muy notoria desde la insinuación del Estado con las competencias laborales. Esta es la metáfora que impele a formar el profesional desde ciertas condiciones y ciertas habilidades, a despertar en el niño la formación para el trabajo, a despertar el ministerio lo llama competencias laborales, y lo llama en algunos niveles la formación para el trabajo y para el desarrollo humano. Y en la vida universitaria es el desarrollo de una profesión. En este caso, el hombre artesano, desde la forma tecnológica, para nuestro estado general aquí de los participantes, es el ser enseñante, el ser maestro. En Colombia hay un pedagogo, un pensador, que ha desarrollado esta metáfora, Rafael Ávila Penagos. Cuando lean sus obras, verán que él se refiere al hombre constructor, porque él piensa y sostiene que la educación no es más que un trabajo sobre la cultura. Por lo tanto, el maestro es un trabajador cultural. Y sobre la cultura desarrolla toda su metáfora, desarrolla esta metáfora en el sentido de que el hombre es un ser constructor que cultiva los haceres, las creaciones fisiológicas de la humanidad y aquellas que también tienen que ver con la idiosincrasia, no solamente los monumentos, sino también y las arquitecturas, sino también los pensamientos, los imaginarios, las representaciones, los lenguajes, las creencias. Parábola muy difundida desde las comunidades religiosas, especialmente cuando su carisma ha sido el educativo, muy inspirada a veces en el buen pastor o en el sembrador, en la parábola del sembrador. Es organológica en el sentido de que se debe preservar la condición humana. Aquí trabajó Rousseau. Rousseau es el representante filosófico, pedagógico y de todos los tiempos para el hombre sembrador, la forma organológica. Ese Emilio de Rousseau había que permitirle todas las condiciones para que se desarrollara su personalidad. Desafortunadamente Rousseau solo tuvo un estudiante y fue novelado. Hoy tenemos muchos y no son una novela, la mayoría están en una tragedia. Esta hermosa representación de un mercado mexicano la utilizamos para simbolizar el hombre de todos los días. El hombre de todos los días, el común y corriente, el acontecimental, el que tiene que luchar día a día, el que se enamora, el que pierde, el que gana, el que se esfuerza, el que se entrega. Es el hombre acontecimental. Esta figura está reclamando desde la pedagogía crítica una manera de educación que se salga del aula tradicional de clases y se vuelva a la calle. Esta es la forma que debe estar en la voz y en las acciones del político cuando quiere ser alcalde, del concejal cuando quiere ser líder comunitario,
Debe estar en la palabra y en la voz del sacerdote, cuando desde el púlpito da elementos de liberación. Debe estar en la voz y en las acciones del maestro cuando quiere desarrollar principios de emancipación en sus estudiantes. El logotipo o el logosímbolo del Teatro La Quimera de Argentina lo hemos traído a colación por la maravilla de la representación del hombre actor, la forma teatral. No aquel que desde el modelo personalizante actúa desde otra mirada, sino desde sí mismo, cómo se hace cargo de sus propios actos, porque en su persona, acuérdense del prosopón, está la necesidad de resonar por voz propia, de darse a conocer, de ser protagonista de su propia obra de teatro, que es la vida. Hombre, Ministerio de Educación Nacional. Chito. Ahí no dice eso, no dice. Me hace el favor, ingeniero, borre ese pedacito del video. Aquí está el hombre máquina, el hombre estándar, el hombre competencias de todos los colores y sabores, el hombre de los desempeños, el hombre preparado para la homogenización. Hay una gran contradicción en nuestro sistema educativo. Piense. Por un lado van los lineamientos de las áreas y de las disciplinas, cuyos documentos parecen traídos de la más fina ciencia. Y por otro lado va el ejercicio de la política. Cuando uno como profesor de sociales quiere reconocer la intimidad del saber, léase el documento de los lineamientos del ministerio y verá cómo las relaciones con la estructura de la comunidad, lo de la temporalidad, lo de la perspectiva crítica, lo de la espacialidad, parece resuelto. Desde lo epistémico el ministerio no tiene duda. ¿De dónde salió lo del estándar? ¿Cómo hago para estandarizar el episteme? Es decir, la condición que tiene el pensamiento para ser divergente. ¿Cómo desde los lineamientos de las áreas del currículo se expresa una cosa y luego desde la aplicación de la política otra? Muy en el corazón profundo de las intencionalidades ministeriales está el hombre máquina, la forma maquínica, una forma perversa para que nos parezcamos todos los días más a lo que no sabemos qué es y menos a nosotros mismos desde nuestra peculiaridad regional. Aquí está el anhelo del estándar, de la homogenización, de los sistemas de gestión de calidad, que si bien organizan la casa, hay que hacerles la comba al palo para que no destruyan la condición humana. Me complace decirles que la fotografía de la parte inferior fue tomada en el municipio de Buga hace unos 10 años. Es de mi archivo personal. Y la de arriba es del archivo egipcio. No hay diferencia. Es una invitación a decir cómo la urgencia de todos los tiempos es una forma geórgica. Geos, tierra, orgón, trabajo. Es la promoción del hombre labriego, el hombre que desde las entrañas a ciruela prepara el terreno para que esa semilla, si es que cae, realmente pueda germinar. Aquí se resumen la mayoría de las metáforas, especialmente la del acontecimiento, que es una pedagogía vista desde la mirada crítica de la educación. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.